Bienvenida a este nuevo programa, bienvenida al canal. Una vez más estoy aquí para hablar sobre Marvel. Hoy quiero hablar sobre un parecido que veo entre la llegada de los Cuatro Fantásticos al UCM con la llegada en su día de Capitana Marvel. Quiero empezar hablando un poco sobre el recorrido que tuvo la llegada de Capitana Marvel al UCM. En octubre de 2014 fue dado el anuncio oficial de la realización de la película de Capitana Marvel, siendo anunciada la película para estrenarse en 2019. En 2016 se anunciaría a Brie Larson como la actriz que daría vida a Carol Danvers, y se daría más detalles sobre la película. En 2017 se firmaría la pareja de directores de dicha película, y no sería hasta enero de 2018 que la película no comenzaría su rodaje. Recordemos las fechas claves de esto que acabo de decir. En 2014 se anuncia el proyecto con fecha de estreno para 2019. En 2016, 2 años después del anuncio del proyecto, se anuncia la actriz que dará vida a Carol Danvers y se dan más detalles del proyecto. En 2017, 3 años después del anuncio del proyecto, se contratan a los directores que se encargarán de dirigir la película, además de dar más detalles sobre el proyecto y hacer reescritura de guión. En 2018, 4 años después del anuncio del proyecto, comienza y finaliza el rodaje de la película. En 2019, 5 años después del anuncio del proyecto, se estrena la película. ¿Qué tienen de relevante todas estas fechas? Lo que estaba ocurriendo alrededor de ellas en ese momento. Porque cuando comenzó el rodaje de Capitana Marvel en 2018, unos meses después se estrenaría la película de Infinity War, la primera guinda del pastel de Marvel Studios tras 10 años de desarrollo. La segunda guinda del pastel llegaría un año después, en 2019, con el estreno de Endgame, siendo una película que tendría una diferencia de un mes con respecto al estreno de Capitana Marvel en 2019. Capitana Marvel se estrenaría un 8 de marzo y Endgame un 26 de abril. ¿Qué implicó todo esto? ¿Qué importancia tuvo que alrededor del desarrollo del proyecto de Capitana Marvel estuvieran las dos películas que serían la joya de la corona de Marvel Studios? Una fuerte crítica hacia un proyecto que daba la sensación de que llegaba a última hora y se colocaba en primera fila de forma descarada. Capitana Marvel no aterrizó con buen pie en el UCM. Y todo por ser un proyecto que se sentía que llegaba a última hora, en un momento en el que no era necesario introducir a un personaje como Capitana Marvel, ya que todas las piezas estaban puestas para desarrollar Infinity War y Endgame sin ella. Prueba de esto es que Infinity War se desarrolla sin ningún problema sin Capitana Marvel en ella, y Endgame más de lo mismo, con una mínima participación de Capitana Marvel en esa película. Lo que acrecentó todavía más el odio hacia el personaje de Capitana Marvel, incluso hacia la actriz que la interpreta, Brie Larson, de la cual recuerdo que por aquellas fechas, cuando el estreno de Endgame, se dijo que sus compañeros de casting no la aguantaban y por ese motivo no aparecía con muchos de ellos en las ruedas de prensa. Si Capitana Marvel había aterrizado de mala manera en el UCM, por el tema de los tiempos en su llegada, Marvel Studios se encargaría de no arreglar esto, con una primera película que es correcta y ya está, para posteriormente hacer una demostración de que realmente el personaje no tenía por qué llegar en ese momento al UCM, ya que Infinity War se desarrolló perfectamente sin ella, y en Endgame apenas tuvo relevancia. Tiempo después del aterrizaje de Capitana Marvel en el UCM, el personaje seguiría sin redimirse, con apenas relevancia en el futuro, ahora presente, del UCM, con una segunda película que pasaría a ser conjunta y dejaría de ser un proyecto suyo individual, compartiendo pantalla con un futuro personaje importante para el UCM, el cual es Miss Marvel. Capitana Marvel ha sido un personaje muy maltratado, no solo por los fans, sino por la propia Marvel Studios, quien considero que es la verdadera responsable del fracaso de Carol Danvers en el UCM. Capitana Marvel ha sido un personaje muy maltratado, no solo por los fans, sino por la propia Marvel Studios, quien considero que es la verdadera responsable del fracaso de Carol Danvers en el UCM, ya que anunciaron el proyecto de Capitana Marvel como algo importante para el UCM, pero cuando llegó apenas tuvo relevancia, lo que no tiene mucho sentido teniendo en cuenta el momento en el que la introdujeron. Apenas tuvo relevancia en el punto más alto de éxito del UCM, en las dos películas más importantes del universo. Y después de esto, tras una incomprensible nula relevancia de Capitana Marvel en su llegada al UCM, sobre todo teniendo en cuenta declaraciones donde dejaban ver que Capitana Marvel sería el futuro del UCM,
Marvel Studios acabaría abandonando el personaje. Lo relegó a ser coprotagonista en su propia película, con otros dos personajes a su lado. Dándose el caso de que uno de esos dos personajes es Miss Marvel, uno de esos jóvenes héroes que llegan al UCM para hacerse un nombre y acabar ocupando un puesto de titular en el futuro. Vaya trato que le han dado a Capitana Marvel, quien era el futuro del UCM, pero cuando llegó el momento de ser el futuro, lo que nos encontramos es que el personaje no era ni el presente del UCM, y que tenía que compartir pantalla en su propia secuela con un nuevo personaje que será el futuro del UCM. Pero lo importante aquí, y de lo que quiero hablar, no está en todo eso que pasó posterior a su aterrizaje en el UCM, sino en esos tiempos entre 2016 y 2019, cuando al personaje y a la actriz le cayó la de Dios encima. Cuando ambas se ganaron el odio de muchos por llegar a última hora y ser colocadas bajo los focos principales de la función. Quiero hablar de eso, de ese odio dirigido hacia un personaje y una actriz, que solo llegaron cuando Marvel Studios lo quiso, y de cómo está ocurriendo exactamente lo mismo con el proyecto de los Cuatro Fantásticos, pero no estoy oyendo ninguna queja con respecto a ese proyecto. En 2019 se anunció de forma oficial el proyecto de los Cuatro Fantásticos, con fecha de estreno para 2024, aunque finalmente el proyecto se retrasó hasta 2025 por múltiples motivos. En 2020, Jon Watts fue elegido como director, pero este finalmente saldría del proyecto en 2022. Ese mismo año se encontraría sustituto y el guión comenzaría a escribirse. En 2023 se unirían 3 nuevos guionistas al proyecto, reescribiendo el guión, además de que comenzaría el proceso de casting. En 2024 el cast principal sería anunciado y un nuevo y definitivo guión sería reescrito, comenzando también la filmación de la película en julio de ese mismo año, para que finalmente la película salga a la luz el 25 de julio de 2025. Al igual que hemos hecho antes con Capitana Marvel, recordemos las fechas claves de los Cuatro Fantásticos. Estas vienen a ser las siguientes. En 2019 se anuncia el proyecto con fecha de 2024, aunque finalmente saldrá a la luz en 2025. En 2020, un año después del anuncio del proyecto, se anuncia a Jon Watts como director de la cinta. En 2022, 3 años después del anuncio del proyecto, Jon Watts sale de este, y entra Matt Shakman como director, además de empezar a escribirse el guión. En 2023, 4 años después del anuncio del proyecto, comienza el proceso de casting y se reescribe el guión con la participación de nuevos guionistas. En 2024, 5 años después del anuncio del proyecto, se anuncia el casting principal, y un nuevo y definitivo guión es reescrito, comenzando y finalizando el rodaje ese mismo año. En 2025, 6 años después del anuncio del proyecto, se estrenará la película. ¿Qué tienen de relevante todas estas fechas? Pues lo mismo que en su día ocurrió con Capitana Marvel. Que los Cuatro Fantásticos llegan en último momento para colarse en las próximas películas de Vengadores con los focos apuntándoles directamente. Pero en este caso no encontramos quejas ninguna con el hecho de que los Cuatro Fantásticos lleguen en el último momento y sin contexto ninguno a salvar la situación en las dos próximas películas de Vengadores. La única diferencia entre la llegada de Capitana Marvel y Cuatro Fantásticos es que ella llegó entre Infinity War y Endgame, mientras que Cuatro Fantásticos llega antes de Doomsday y Secret Wars. También podemos recalcar que el proceso de desarrollo, desde el anuncio hasta el estreno de la película de Capitana Marvel, llevó 5 años, mientras que el proceso de desarrollo de los Cuatro Fantásticos entre el anuncio del proyecto y finalmente el estreno acabó llevando 6. La cuestión con los Cuatro Fantásticos es que esta película llega justo antes que Doomsday. Cuatro Fantásticos se estrena un año antes. En 2025 tenemos Cuatro Fantásticos, en 2026 tenemos Doomsday y en 2027 tendremos Secret Wars. ¿Qué hay de por medio? La cuarta entrega de Spider-Man y una o dos películas más que decida colocar Marvel Studios entre Doomsday y Secret Wars. Pero aparte de eso no hay nada más relacionado con los Cuatro Fantásticos. Estos pasan directamente de su película individual de presentación en 2025 a las películas eventos de Doomsday en 2026 y Secret Wars en 2027. Como digo, la única diferencia con respecto al aterrizaje en su día de Capitana Marvel al UCM son los tiempos.
Capitana Marvel llegó en medio de las películas eventos de Vengadores, mientras que Cuatro Fantásticos llega antes. Y aunque parezca una tontería, eso cambia mucho, porque permite a Marvel utilizar a los Cuatro Fantásticos desde Doomsday, cosa que no pudieron hacer con Capitana Marvel en Infinity War, al llegar esta después de dicha película. Y aunque parezca una tontería, eso cambia mucho las cosas, porque permite a Marvel utilizar a los Cuatro Fantásticos desde Doomsday, cosa que no pudieron hacer con Capitana Marvel en Infinity War, al llegar esta después de dicha película, dándose una situación para los Cuatro Fantásticos que es muy ventajosa para ellos, pero que por el contrario la situación de Capitana Marvel fue muy desventajosa para ella, porque pueden colocar a los Cuatro Fantásticos en la trama de Doomsday y Secret Wars, de forma que estos sean relevantes, ya que están desde la primera película, mientras que Capitana Marvel no pudo entrar en juego en Infinity War, y esto la penalizó para su contexto posterior en Endgame. Aparte de que el contexto de la historia de Infinity War y Endgame es muy distinto al de Doomsday y Secret Wars. En Infinity War y Endgame teníamos la culminación de lo que se llevaba años construyendo. Era un final del camino para los héroes que habían estado ahí durante años. Colocar a Capitana Marvel en ese contexto era complicado. En Doomsday y Secret Wars, dos películas que van a ser muy caóticas y van a tener muchos bandos abiertos debido a la trama multiversal, encajas de mejor manera a personajes que entren de última hora. Pero igualmente voy a lo que viene. Aunque el contexto no sea del todo parecido entre Capitana Marvel y Cuatro Fantásticos, ambos proyectos se desarrollaron de la misma manera, a última hora y colándose de forma estelar en el evento de turno de las películas de Vengadores. Y por alguna razón fue un problema cuando Capitana Marvel llegaba a última hora a las películas de Vengadores, con un foco apuntándola y como una de las soluciones para vencer a Thanos, habiendo incluso quejas sobre cómo explicarían su llegada a Endgame. Pero con Cuatro Fantásticos no hay ningún problema con la llegada del grupo a última hora a las películas de Vengadores, aunque tengan los focos apuntándoles y la solución para vencer a Doom vaya a pasar por ellos. Y desde luego que no veo quejas sobre la explicación que vayan a dar para la llegada de estos a Doomsday. Que repito, el contexto de Doomsday y Secret Wars hace mucho más fácil la introducción de los Cuatro Fantásticos que en su día el contexto de Infinity War y Endgame con Capitana Marvel. Pero creo que en su día se fue demasiado injusto con Capitana Marvel y Brie Larson. Y quería comentar todo esto porque hoy en día estamos viviendo una situación similar con la llegada de los Cuatro Fantásticos a lo que en su día fue la llegada de Capitana Marvel. Pero el trato que están recibiendo los Cuatro Fantásticos en comparación al que se dio en su día a Capitana Marvel y Brie Larson es muy distinto. Con esto no quiero decir que se deba de tratar igual de mal a los Cuatro Fantásticos como en su día se trató a Capitana Marvel y Brie Larson. No se debe de tratar de esa manera a ningún proyecto y a ningún actor detrás de un personaje. Esto es solo algo que quería comentar, porque me dio mucha pena la forma en la que Marvel Studios acabó desechando a Capitana Marvel de los focos principales. Seguramente por el recibimiento tan negativo que tuvieron el personaje y la actriz desde su llegada al UCM. Si ambas, tanto el personaje como la actriz, hubiesen tenido un recibimiento más parecido al de los Cuatro Fantásticos, seguramente hoy en día sí tendríamos a Capitana Marvel como uno de los pilares del UCM, pero no fue así. Y es una auténtica pena que no haya sido así. Capitana Marvel es de los pocos personajes cósmicos que tiene el UCM, y que la hayan dejado de lado de la forma en que lo han hecho, no solo afecta al personaje, afecta a esa parte cósmica del UCM, el cual a día de hoy está abandonado. Pero con una Capitana Marvel más estelar e importante en el UCM, podría haber cobrado más importancia y relevancia, con más personajes cósmicos apareciendo, mostrándose el espacio en el UCM como algo que tiene mucho por aportar, tanto en héroes como en villanos, con una Capitana Marvel estelar y protagonista de esa parte del UCM. Pero todos sabemos ya cómo acabó el personaje. Solo esperemos que pese al apoyo que está teniendo los Cuatro Fantásticos, estos no acaben tan mal. Que su película no sea tan correcta como lo fue Capitana Marvel, y que la participación de estos en Doomsday y Secret Wars sea más relevante e importante que la de Capitana Marvel en Endgame. Eso es todo lo que quería comentar con respecto al tema de hoy. Así que esto fue todo por hoy, espero que te haya gustado el programa. Si fue así, a mí me alegra y motiva ver que el contenido tiene su apoyo.
Y para ello te animo a que le des like o te suscribas en caso de que no lo estés todavía. Incluso que dejes un comentario si tienes algo que opinar respecto a todo esto. Gracias por haber estado ahí hasta el final, espero que también estés ahí en el próximo programa. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, Marvelita.